Ojo con lo que estás comiendo mientras tomas tu cafecito matutino. Podría ser más peligroso de lo que piensas. ¿Sabías que mezclar el café con ciertos alimentos podría afectar seriamente tu salud, incluso costarte la vida? Hoy te contaré cuáles son esos 6 alimentos con los que jamás deberías mezclar el café. El número 5 te sorprenderá. El café es una bebida que muchos amamos y disfrutamos cada día, ya sea para despertar por la mañana o para relajarnos por la tarde. El café es parte de nuestras rutinas. Pero lo que pocos saben es que algunas combinaciones podrían tener consecuencias graves para nuestra salud, especialmente cuando acompañamos el café con ciertos alimentos que, aunque parecen inofensivos, podrían ser una bomba de tiempo para nuestro cuerpo. Hoy te mostraré 6 alimentos que nunca deberías mezclar con café, ya que podrían desencadenar problemas como insomnio, picos de azúcar, problemas digestivos y, en casos más extremos, hasta riesgo para tu corazón. Si alguna vez has acompañado tu café con algunos de estos alimentos, sigue viendo porque podrías estar poniendo en riesgo tu salud sin saberlo. 1. Carnes procesadas, un riesgo para el corazón. Comenzamos con las carnes procesadas: chorizos, salchichas, jamón. Acompañar el café con estos embutidos podría ser muy perjudicial para la salud cardiovascular. La combinación de la cafeína con los conservantes y sodio presentes en las carnes procesadas aumenta el riesgo de problemas cardíacos, ya que se elevan los niveles de presión arterial. Este es un verdadero cóctel explosivo para nuestro corazón. Además, las carnes procesadas suelen contener nitratos y nitritos, que son conservantes que se han asociado con un mayor riesgo de cáncer cuando se consumen en exceso. La cafeína, al estimular el sistema nervioso y aumentar la presión arterial, puede agravar aún más estos efectos negativos. Si eres fanático del café con un sándwich de jamón, podrías querer reconsiderar tus elecciones. En lugar de embutidos, prueba acompañar tu café con proteínas más saludables, como huevos cocidos o un poco de pechuga de pollo. Estas opciones no solo son más saludables, sino que también te ayudarán a mantener la energía durante más tiempo, sin los riesgos asociados a los embutidos. 2. Carbohidratos refinados. Picos de azúcar peligrosos. Muchos disfrutan acompañar su café con una pieza de pan blanco, una dona o cualquier otro carbohidrato refinado. Sin embargo, esta combinación puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Los carbohidratos refinados tienen un índice glucémico elevado, lo que significa que al consumirlos, se descomponen rápidamente en azúcares simples, elevando los niveles de glucosa en la sangre. Cuando los combinamos con café, la cafeína intensifica este efecto al acelerar la absorción del azúcar, lo cual provoca picos rápidos de glucosa que pueden ser peligrosos, especialmente para personas con predisposición a la diabetes tipo 2. Esto obliga a nuestro páncreas a producir una gran cantidad de insulina en muy poco tiempo, lo que eventualmente puede llevar a resistencia a la insulina y aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. Además, estos picos de azúcar suelen ir seguidos de caídas bruscas, lo cual puede hacer que te sientas cansado y con más hambre poco después. Estos altibajos pueden llevarte a un ciclo de antojos y consumo excesivo de alimentos poco saludables, lo que no solo afecta tus niveles de energía, sino también tu peso corporal y salud metabólica. Por otro lado, estos alimentos refinados no aportan nutrientes significativos, lo que significa que estás llenando tu cuerpo de calorías vacías que no contribuyen a tu bienestar. En lugar de optar por estos carbohidratos refinados, considera alternativas más saludables como pan integral, avena o frutas bajas en azúcar, que proporcionarán energía de manera más estable y sin los riesgos asociados.
La avena, por ejemplo, tiene un índice glucémico bajo y está llena de fibra, lo que ayuda a regular la liberación de glucosa y a mantener los niveles de energía estables durante más tiempo. 3. Chocolate oscuro, insomnio y ansiedad. El chocolate oscuro es delicioso y tiene beneficios antioxidantes, pero mezclarlo con café puede ser una receta para el insomnio y la ansiedad. Tanto el café como el chocolate contienen cafeína, y al consumir ambos juntos, se produce una sobrecarga para el sistema nervioso, lo cual afecta negativamente nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de relajarnos. La sobreexposición a la cafeína aumenta la producción de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés, que pueden generar nerviosismo, irritabilidad y una sensación constante de inquietud. Además, el consumo excesivo de cafeína bloquea los receptores de adenosina, un compuesto responsable de promover la sensación de sueño y descanso. Esto significa que, incluso si finalmente logras dormir, la calidad del sueño se ve comprometida y podrías despertarte más cansado que antes. La combinación de cafeína y teobromina, ambos estimulantes presentes en el café y el chocolate, puede amplificar estos efectos, haciendo que sea aún más difícil conciliar el sueño y relajarse. Si sueles acompañar tu café con un trozo de chocolate, podría ser la razón por la que no logras conciliar el sueño por la noche. Podrías considerar optar por otros acompañamientos más adecuados, como nueces o frutas frescas bajas en azúcar, que no interfieran con tu descanso. Las nueces, por ejemplo, contienen magnesio, un mineral que ayuda a relajar el sistema nervioso y mejorar la calidad del sueño. Plátano maduro y frutas secas, problemas digestivos. ¿Te gusta acompañar el café con un plátano o con algunas frutas secas? Debes tener cuidado. Aunque estos alimentos son saludables por sí solos, su combinación con el café puede tener efectos negativos en tu sistema digestivo. Los plátanos maduros contienen altos niveles de azúcar y son ricos en fibra soluble, lo que acelera la digestión. Cuando se mezclan con el café, cuya acidez aumenta la motilidad intestinal, se puede provocar un exceso de actividad digestiva que resulta en malestar estomacal, hinchazón y, en algunos casos, diarrea. Además, la alta cantidad de azúcar presente en los plátanos maduros, combinada con la cafeína, puede causar un aumento brusco en los niveles de glucosa en sangre, lo cual no es ideal, especialmente si buscas mantener estables tus niveles de energía. Esto también puede causar fluctuaciones en tu estado de ánimo y niveles de concentración, afectando tu rendimiento durante el día. Por otro lado, las frutas secas, aunque son ricas en nutrientes y fibras, también tienen una gran cantidad de azúcares naturales concentrados. Al mezclarse con el café, que puede aumentar la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo, se puede producir un pico considerable en los niveles de azúcar, lo cual puede ser perjudicial para personas con resistencia a la insulina o con predisposición a la diabetes. Además, las frutas secas suelen ser densas en calorías, y la cafeína puede potenciar la absorción rápida de esos azúcares, lo cual podría afectar negativamente el metabolismo, llevando a fluctuaciones de energía que causan fatiga poco después del consumo. Para cuidar tu sistema digestivo y mantener un equilibrio saludable, es mejor evitar esta combinación y optar por acompañamientos menos problemáticos, como una tostada integral o frutos frescos bajos en azúcar que no interfieran con la digestión. También puedes considerar consumir alimentos ricos en probióticos, como el yogur natural, que ayudan a mantener un equilibrio saludable en tu microbiota intestinal y pueden reducir los efectos negativos del café sobre el sistema digestivo.
Alcohol. Deshidratación, riesgo de sobredosis y efectos en el sistema nervioso. La combinación de café y alcohol puede parecer inofensiva o incluso divertida para algunos, pero en realidad puede ser extremadamente peligrosa. La cafeína, al ser un estimulante, enmascara los efectos depresivos del alcohol, haciendo que sientas que no estás tan ebrio como realmente estás. Esta falsa percepción de control puede llevar a un consumo excesivo de alcohol, aumentando considerablemente el riesgo de intoxicación alcohólica. El problema es que, al sentirte más alerta, puedes perder la capacidad de juzgar correctamente tu nivel de embriaguez, lo que podría llevar a situaciones peligrosas, como accidentes o sobredosis. Además, tanto el café como el alcohol son diuréticos, lo que significa que incrementan la producción de orina y pueden llevar rápidamente a la deshidratación. Esta pérdida excesiva de líquidos tiene consecuencias negativas para la salud, como desequilibrios electrolíticos, mareos, dolores de cabeza y, en casos extremos, afectaciones al funcionamiento de los riñones. La deshidratación también puede afectar tu capacidad de recuperación después del consumo de alcohol, aumentando los síntomas de la resaca al día siguiente, como fatiga extrema, dolor de cabeza y náuseas. Por si fuera poco, la combinación de café y alcohol también tiene un impacto directo sobre el sistema nervioso central. La cafeína estimula la liberación de adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Cuando se combina con los efectos depresores del alcohol, se genera un estrés adicional en el corazón y en el sistema cardiovascular en general, lo que puede ser especialmente peligroso para personas con condiciones cardíacas preexistentes. En algunos casos, esta combinación puede provocar arritmias o incluso episodios de taquicardia. Además, mezclar cafeína con alcohol puede llevar a una alteración significativa en los patrones de sueño. La cafeína, al ser un estimulante, puede dificultar el proceso de dormir, lo que interfiere con la recuperación natural del cuerpo después del consumo de alcohol. Esto no solo aumenta los síntomas de la resaca, sino que también afecta la salud mental a largo plazo, contribuyendo a la ansiedad y el estrés crónico. Si estás buscando una bebida energizante o algo para mantenerte despierto durante una salida nocturna, definitivamente el café con alcohol no es la mejor opción. Opta por mantenerte hidratado con agua y elige una bebida alcohólica sin combinarla con estimulantes para evitar estos riesgos. Cuidar tu salud y ser consciente de lo que consumes es fundamental para evitar problemas graves y disfrutar de manera segura. Productos lácteos altos en grasa. Problemas digestivos y absorción de nutrientes. Finalmente, llegamos al sexto alimento que debes evitar combinar con café: los productos lácteos altos en grasa, como la nata, la crema batida o incluso algunas leches enteras. Aunque muchos disfrutan de un café cremoso y espeso, añadir productos lácteos altos en grasa puede tener efectos negativos en tu digestión y en la absorción de algunos nutrientes importantes. Los lácteos altos en grasa, cuando se combinan con café, pueden volverse difíciles de digerir, especialmente para personas con intolerancia a la lactosa o sensibilidad a los lácteos. La cafeína presente en el café acelera el tránsito intestinal, lo cual puede dificultar la digestión de la grasa presente en estos productos lácteos, causando malestar estomacal, hinchazón y, en algunos casos, diarrea. Además, la combinación de la acidez del café con los lácteos altos en grasa puede aumentar la producción de ácido en el estómago, lo que podría causar acidez y reflujo gástrico. Por otro lado, el consumo de productos lácteos altos en grasa junto con café también puede interferir con la absorción de ciertos minerales, como el calcio y el hierro.
La cafeína es conocida por tener un efecto inhibidor en la absorción de calcio, lo que significa que, al combinar el café con grandes cantidades de productos lácteos, no estás obteniendo todos los beneficios nutricionales que esperas de estos alimentos. Además, algunos estudios sugieren que el exceso de grasa en la dieta puede reducir la biodisponibilidad de otros nutrientes, afectando tu salud a largo plazo. Si disfrutas de un café cremoso, considera utilizar alternativas más saludables, como la leche descremada o bebidas vegetales fortificadas, como la leche de almendra o avena, que son más fáciles de digerir y no tienen el mismo contenido de grasa que los productos lácteos tradicionales. Estas alternativas también aportan calcio y otros nutrientes esenciales, sin los efectos negativos de las grasas saturadas. También podrías optar por utilizar especias como la canela o la nuez moscada para darle sabor a tu café sin añadir grasas innecesarias. Como ves, el café puede ser un aliado o un enemigo para nuestra salud. Todo depende de cómo lo tomes y con qué lo combines. Estas combinaciones que hemos discutido hoy son potencialmente peligrosas y podrían afectar de manera grave tu salud. Es increíble pensar que algo tan cotidiano como el café que bebemos cada día puede volverse una amenaza si lo mezclamos con alimentos inadecuados. Pero también es un momento de oportunidad. Ahora que tienes esta información, puedes tomar decisiones más saludables y asegurarte de disfrutar de tu café de una manera que beneficie tu cuerpo y tu mente. La clave está en la moderación y en ser conscientes de cómo nuestras elecciones alimenticias pueden impactar nuestro bienestar. Ahora que ya lo sabes, es momento de actuar y cuidar tu salud. Si te ha sido útil esta información, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares, para que también se enteren de los riesgos que podrían estar corriendo. Suscríbete a nuestro canal para más consejos sobre cómo mantener una vida saludable y disfrutar del café sin riesgos. Recuerda, cuidar tu salud está en tus manos, y nosotros estamos aquí para ayudarte a tomar decisiones informadas. Nos vemos en el próximo video.